ahora a explicar el reglamento de faltas y sanciones del Magisterio Boliviano. Nace a través de la Resolución Suprema 21-2414 del 21 de abril de 1993. Los puntos centrales que tiene este reglamento va a ser el campo de aplicación, así como las garantías procesales, las faltas o infracciones disciplinarias, las sanciones, la organización de los tribunales disciplinarios, los procesos disciplinarios, los recursos de apelación y la ejecución de fallos disciplinarios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el capítulo número 1? El campo de aplicación y las excepciones del mismo. En primera instancia vemos que en el artículo 1 nos habla de la imputabilidad, es decir, a qué personas irá inmerso este reglamento. Y se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21 del reglamento del escalafón nacional, así como el de los organismos desconcentrados y descentralizados. Los artículos 20 y 21 del reglamento nos habla que tenemos nosotros dentro de la escala jerárquica al director general de educación, a los directores nacionales, a los directores de normales urbanas, es decir, de institutos superiores, secretarías de dirección, a los jefes de distrito o zona escolar, a los inspectores de distrito, de zona y ayudantes, a los directores de establecimientos educativos, a los profesores y maestros de colegios y escuelas urbanas, a los profesores ayudantes y a los profesores de escuelas nocturnas y de alfabetización. No debemos olvidar también que en el artículo 21 nos habla que la escala jerárquica administrativa va a comprender al oficial mayor del Ministerio de Educación, al jefe de departamento del Ministerio de Educación, a los jefes de sección del Ministerio y de la Dirección General de Educación, a secretarios de los departamentos del Ministerio y de las jefaturas de los distritos. Asimismo, el artículo 2 nos señala que los delitos van a estar inmersos dentro del Código Penal. Se sustanciarán según las normas de este código y el Código de Procedimiento Penal, correspondiendo a la situación mediante el presente reglamento. El capítulo 2 nos va a hablar de 4 puntos centrales: del derecho a la defensa, de la prohibición de juzgamiento irregular, de la presunción de inocencia y de las medidas precautorias. Estos 4 elementos son trascendentales ya que nos está hablando de las garantías procesales. Hablemos del artículo número 3 con referencia al derecho a la defensa. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en la legislación penal vigente, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el reconocimiento relativo a la situación del personal docente, y aprobado el 5 de octubre de 1966 por la UNESCO, nadie puede ser sancionado sin haber sido oído y juzgado. El derecho a la defensa de la persona en un proceso disciplinario es ineludible. Asimismo, vamos a hablar nosotros de la prohibición de juzgamientos irregulares que están en el artículo 4 del reglamento, que dice que ningún maestro administrativo o autoridad educativa puede ser juzgado por comisiones especiales o tribunales extraordinarios por faltas o infracciones disciplinarias tipificadas en el reglamento. Asimismo, el artículo 5 del presente reglamento nos habla de la presunción de la inocencia y se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe lo contrario y, fundamentalmente, donde no se pruebe su culpabilidad, de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal. Asimismo, vamos a ver que en el artículo 6 nos habla de las medidas precautorias, señalando que ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido o removido del cargo o función que ejerciera durante el proceso por faltas disciplinarias mientras no se compruebe su culpabilidad, excepto cuando nosotros tengamos la tipificación de faltas muy graves donde se va a proceder la suspensión inmediata. Una vez que vemos esta situación,
vamos a entrar nosotros al capítulo 3, donde está la parte central de las faltas y las infracciones disciplinarias. ¿Qué es una falta? La falta es el incumplimiento de los deberes señalados por la Constitución Política del Estado. Es asimismo son las obligaciones impuestas por la legislación educativa en vigencia y la inobservancia del presente reglamento constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones docentes. El artículo 8 ya nos clasifica las faltas y nos dice que las mismas serán leves, graves y muy graves. Si nosotros vemos el artículo 9 con referencia a las faltas leves, estas son de diferente orden. Por ejemplo, la suspensión de labores por cumpleaños o agasajos a directores o docentes, la negligencia en el cuidado y conservación de los locales mobiliarios, el desorden, el incumplimiento o la negligencia en el trabajo, la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de los documentos, es decir, registros, planes de trabajo, listas, datos estadísticos, programas, libretas de calificación, cuadernos y otros, la incorrecta o inoportuna presentación de informes, la indisciplina manifiesta, la resistencia a órdenes superiores, la falta de respeto a colegas o inferiores, el trato descortés y despótico a los dependientes o al público, el consumo de cigarrillos o productos de tabaco en los ambientes escolares y al mismo tiempo el abandono injustificado de sus funciones como la inasistencia a desfiles, actos oficiales, cívicos, patrióticos, auspiciados y convocados por las autoridades del ramo y fundamentalmente a utilizar alumnos en mandados particulares, es decir, en mandados propios del docente hacia los estudiantes o en servicios domésticos. Asimismo, el artículo 10 del presente reglamento ya nos habla de la tipificación de las faltas graves y dentro de estas tenemos la reincidencia voluntaria en las faltas leves, el abandono del lugar de las funciones hasta 5 días en el área urbana y 7 en lugares alejados, la extorsión o aceptación de donativos para atender, solucionar los trámites de su competencia, la aceptación de fiestas sociales, regalos en dinero o en especie de los alumnos, padres de familia o intermediarios a cambio de favores. El artículo 11 nos habla ya de la tipificación de faltas muy graves y estas son la reincidencia voluntaria de faltas graves, no rendir cuenta de dineros recaudados por concepto de rifas, kermés y otros, así como actividades en los términos fijados por ley, la incitación al uso de sustancias indebidas o peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psicológica, violación y organización de bandas delincuenciales. Todas estas infracciones estarán inmersas dentro del capítulo 4 con referencia a las sanciones que las mismas tienen. El artículo 12 nos señala que se van a aplicar sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los procesos de acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. De esta forma, nosotros tenemos la tipificación de sanciones. Tenemos sanciones de faltas leves, sanciones por faltas graves y sanciones por faltas muy graves. Dentro de las sanciones por faltas graves tenemos nosotros las amonestaciones en privado, amonestaciones escritas, descuento de 1 o 5 días de haber trasladado de un lugar a otro. Dentro de las sanciones por faltas graves está la suspensión de funciones sin goce de haber de 15 a 60 días, postergación de ascensos por 1 año, descenso de un cargo inferior y dentro de las sanciones por faltas muy graves se tiene el retiro definitivo del ejercicio del magisterio o destitución del cargo. Asimismo, el artículo 14 nos habla de las sanciones inexistentes. Es decir, que toda sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales especificadas en el presente reglamento se van a considerar como inexistentes. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al capítulo 5, que habla de la organización de los tribunales disciplinarios. ¿Cuál es la estructura propiamente de estos tribunales disciplinarios?
Estos tribunales disciplinarios estarán organizados en los niveles nacionales, departamentales y van a comprender un presidente, un fiscal, un secretario y un actuario. Hablemos un poquito del Tribunal Nacional. El Tribunal Nacional va a tener como sede la ciudad de La Paz y tiene competencia para conocer las apelaciones interpuestas contra los fallos pronunciados por los tribunales de primera instancia o departamentales y estará presidido por el Director General de Educación. El artículo 21 y el artículo 22 nos hablan de aspectos como las excusas y las recusas que van a ser simplemente o procederán simplemente cuando exista parentesco consanguíneo hasta el 4º grado o vínculo espiritual determinado. Y el artículo 22 nos habla de las faltas leves que serán sancionadas por la autoridad inmediata superior. Las faltas graves y muy graves serán sancionadas recién por el tribunal que anteriormente habíamos señalado. ¿Cuál es ese proceso disciplinario? Y el proceso disciplinario va a empezar con el artículo 23 y con el artículo 24. Señalamos nosotros en primera instancia que tenemos una denuncia escrita o una denuncia verbal. Esta denuncia escrita o esta denuncia verbal va a pasar a la remisión del tribunal departamental. El tribunal departamental hará la citación en 24 horas y una vez que tengamos las citaciones de 24 horas, este tribunal va a fallar en 5 días. Las personas o los profesionales que no estuvieran de acuerdo con este fallo podrán apelar entre los 3 días y una vez que se apele esta decisión, se va a hacer la remisión de obrados para la respectiva apelación. Esto descrito en el artículo 23 y en el artículo 24, como habíamos dicho, del proceso disciplinario. Una vez que nosotros ya tenemos el recurso de apelación, vamos a tener, lógicamente, la revisión del mismo. Esto está enmarcado en los artículos 25, 26 y 27. La apelación se presentará dentro de 3 días, incluyendo la exposición de agravios. El Tribunal de Apelación confirmará o revocará el fallo en el término de 15 días, contando desde la recepción de la apelación. La renovación o confirmación del fallo por el Tribunal Nacional será emitido por el Ministerio o el Ministro de Educación mediante una resolución ministerial, adquiriendo esta calidad de autoridad de cosa juzgada. Todos estos puntos los vemos nosotros en el capítulo 7, que habla de los recursos de apelación y revisión. Artículo 25, término de apelación. Artículo 26, la apelación. Y artículo 27, la renovación o confirmación del fallo. Una vez que tenemos esta situación, pasamos a la última fase de este proceso, que sería enmarcado dentro del artículo 28 y 29, que se da la ejecución de los fallos disciplinarios. La ejecución de los fallos disciplinarios corresponde a las autoridades administrativas pertinentes, las que procederán a su cumplimiento dentro de los 3 días de recepción de la copia de la resolución ministerial pertinente. Los expedientes serán guardados y custodiados en el Departamento de Archivo del Ministerio de Educación y Cultura y se incluirá una copia legalizada en el expediente personal del interesado y se enviará otro a las autoridades superiores inmediatas. Esto enmarcado en el capítulo 8 de la ejecución de los fallos disciplinarios. Con esto habríamos terminado toda la situación del reglamento con referencia a las sanciones que podría recibir un profesor con referencia a las faltas que estarían marcadas. Muchas gracias.